¿Sí? Equipo que es 9. 9. 9. Espérame tantito. Equipo. Es el 8, ¿no? No, sí es el 9, prof. ¿Ya se ve? Sí. Económico. Bueno, nosotros somos el equipo número 9. Venimos a presentarles el modelo teórico del proceso de salud de enfermedad económico. Y bueno. Este modelo es paralelo al surgimiento de la economía de la salud en estos años. Sus principales exponentes son Annie Wilson y Moskin. Este modelo indica que la salud es un bien de inversión y de consumo para estar alerta ante una enfermedad. También nos dice que una persona con mayor estatus económico tiene una mayor posibilidad de poder estar más sano o de poder, digamos, curar de una enfermedad sin tantas complicaciones, a comparación de una persona que tiene pocos recursos o sufre de pobreza extrema. Muy bien, Anne Mills es una subdirectora y rectora, también profesora de Economía y Política de la Salud en la London School of Hygiene en Tropical Medicine. Tiene actualmente 71 años. Su otra fundadora que propuso este modelo fue Selma Moskin, de 1958, y ella definió este modelo económico como un campo de investigación cuyo objeto de estudio es el uso óptimo de los recursos para la atención de la enfermedad y una promoción de la salud. Muy bien, la otra, por favor, la anterior, gracias, perdón. Las variables principales que propician el desequilibrio del proceso de salud de enfermedad son el ingreso económico, los patrones de consumo, los estilos de vida, el nivel educativo y los riesgos ocupacionales. Por ejemplo, se está dicho que si una persona tiene un mejor estilo de vida o una mejor alimentación, o incluso un nivel educativo alto, según este modelo, la persona supuestamente debería gozar de una mejor salud que la de alguien que no tiene esto. Además de lo que dijo mi compañera, este modelo se podría decir que tiene una ventaja, y este es que el modelo incorpora y justifica el valor económico en el proceso de salud y enfermedad, dando una visión más amplia para comprender el determinante social, como que lo complementa. Y por otro lado, una desventaja que tiene es que este modelo podría tener como riesgo de reducir la complejidad que en realidad tiene el proceso de salud de enfermedad, ya que no toma en cuenta lo biológico en sí. Eso sería todo. La verdad es que sí, tratamos de buscar más, pero la información solo se repetía. Y estas son nuestras bibliografías. ¿Algún comentario que quieran hacer adicional sobre el modelo? ¿Qué opinan de él? Bueno, pues más que nada, yo siempre había pensado eso, al menos que la economía era como el mayor influyente. Sin embargo, es cierto cuando comentaron que pues hay ciertos factores que ese modelo no lo, mm, digamos, no los toma en cuenta, y al fin y al cabo son importantes, porque a pesar de tener o de gozar con buen dinero, eso no quiere decir que tengas o que vayas a tener una buena salud siempre. Sí, al final ellos determinan que el nivel económico en que se ubican las personas, ¿en base a qué? A su trabajo. De acuerdo a la preparación que tenga la persona, pues tendrá un trabajo que sea
con un mayor o menor ingreso económico. Y entonces vienen entonces las clases sociales y veremos que las clases sociales con amplio poder adquisitivo, pues definitivamente, pues tienen otro tipo de casa, finalmente con todos sus servicios, tienen alimentación adecuada o cuando menos dinero para comprar lo que necesitan para alimentarse, etcétera, etcétera, y le está dando un estatus X. En base a eso es como los empresarios toman al individuo como si fuera un ente que yo invierto, lo mantengo saludable y obtengo beneficios. Entonces, María, ¿qué nos quieres decir? Bueno, yo sentí que este modelo también se relaciona con lo que habíamos hablado a la clase pasada sobre sobre si había enfermedades de pobres y ricos. Y pues siento que sí podría relacionarse porque, por ejemplo, investigué y las enfermedades de pobres son las que se relacionan como a un estado de desnutrición o a la falta de salubridad y también Tú a la falta. envías el estudio, ¿verdad? No, yo no lo envié, ¿No? pero Porque sí alguien me hice lo la envió. investigación. Bueno, sí, pero tienes razón. Síguele. Ajá. Y pues también la falta de acceso a atención médica y pues todo esto deriva principalmente por un bajo ingreso económico. Y pues por otro lado hay enfermedades que se llaman como enfermedades de ricos y estas ya se relacionan más como porque es otro tipo de trabajo, ¿no? En el que presentan más estrés o otro tipo de enfermedades, otro tipo de ambiente y que puede derivar en enfermedades como de coronarias o así. Por el estrés, ¿verdad? Y por la situación laboral en que trabajan, con la responsabilidad, porque son los gerentes, los directores, los que tienen la responsabilidad que de las empresas tengan buenos resultados, etcétera. Y bueno, tendrán una situación económica mejor, pero el sometimiento al estrés permanente por estar siempre a la vanguardia, tener buenos resultados, pues trae consecuencias, ¿no? Y si alguien leyó lo de Japón, pues se darán cuenta que esta es la patología que tienen. Y un problema muy fuerte en Japón es la situación de los suicidios. El país con mayor porcentaje de suicidios en el mundo es Japón. Y el grupo más afectado son los jóvenes. ¿Por qué será? Piensen, analícenlo y lo comentamos si quieren después. ¿Qué pasa con los adolescentes en Japón? Que termina en una alta incidencia de suicidio. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar sobre el modelo económico? ¿No? Bueno, entonces continuamos con el equipo que sigue. Sí, doctor. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, está bien. Ok, gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 10 y vamos a hablar sobre el modelo interdisciplinario. Bueno, para empezar, como ya lo mencionaron, bueno, como ya vimos los modelos que nos han explicado nuestros compañeros, pues el modelo interdisciplinario más que nada va a ser esta relación que va a tener con las demás disciplinas que se vio en los modelos, por ejemplo, con el modelo ecológico, el modelo geográfico, el modelo histórico-social. Y esto va a ser para poder dar un concepto del estado de salud, enfermedad, tanto a un nivel individual como social.
Y pues como ya se los mencioné, esto va a resultar de una interacción de factores que se vieron en los modelos anteriores. Es una integración prácticamente en este modelo interdisciplinario. Y aquí se va a abordar de manera, o va a operar jerárquicamente en diferentes niveles de determinación. Y bueno, aquí vamos a tener que sus determinantes van a ser a nivel socioestructural o también a nivel institucional familiar, individual, que esto igual más adelante nos lo va a explicar mi compañero. Y este modelo surgió a principios de los 90 y fue su principal representante fue Julio Frey. Y bueno, ahora sí, mi compañero les va a explicar lo de los niveles. El modelo interdisciplinario se divide en niveles. Estos niveles también permiten unir a los distintos modelos en este. Estos se dividen en el nivel sistémico, que es aquel que afecta a los sistemas, al organismo, principalmente el factor biológico. El nivel institución-familia es cómo actúan los distintos ámbitos de la persona. Este, junto con el nivel individual, también se refieren al ámbito social y al ámbito emocional. Y el socioestructural, como su nombre lo dice, es por la redistribución de riquezas. Se dice que teniendo estos niveles favorables o altos, se considera que se tiene o se goza de una buena salud. Sin embargo, ¿le puedes cambiar, compañera? Bueno, yo voy a explicarles cuál es la ventaja y la desventaja de este modelo. Como hemos visto, el proceso de salud de enfermedad es bastante complejo. Se relaciona con varias ciencias, tiene determinantes y distintos factores. Este modelo, como es de los más recientes, y como mencionó mi compañera, es una integración de los modelos antes vistos. Su ventaja radica en que intenta proponer un enfoque integral para el estudio de los determinantes del proceso de estudio. Entonces, toma en cuenta variables de todos los modelos anteriores expuestos por mis compañeros, a excepción del modelo mágico-religioso y el histórico-social, porque estos de cierta forma desequilibran tanto a este modelo como a los demás. Ajá. Entonces, esa es su ventaja, ya que puede abarcar muchísimo más. Y su desventaja radica en que no desagrega la influencia de los factores que considera. Es decir, todos los factores tienen que estar dentro, tomados en cuenta. Entonces, esto da como consecuencia que no se pueda ponderar el valor específico de cada determinante. Entonces, esta es la ventaja y la desventaja de este modelo, que es el interdisciplinario. ¿Alguna duda o comentario? No, compañero, todavía no. ¿No? Gladys, Elizabeth, Sí, doctora. ¿qué nos podrías comentar sobre este modelo? Pues bueno, lo acabo. Pues bueno, es lo que dije al principio, que pues prácticamente este modelo es, pues es una integración de todos los modelos que ya se vieron, y como vimos ya sus ventajas y desventajas. Bueno, la ventaja pues es que prácticamente es como un enfoque integral, ¿no? Pero pues sí, la desventaja es que como que no se centra como en una disciplina, sino que todas estas disciplinas están relacionadas para poderle darle un concepto al proceso salud-enfermedad.
Y Entonces, bueno, al sería, final ella toma en cuenta los factores sociales y como que va sumando todos los aspectos que se vieron en los modelos anteriores para hacer un todo y que al final son las determinantes del estado de salud. Más adelante lo vamos a ver y creo que su compañera por ahí lo ejemplificó en una lámina que venían diferentes círculos con ciertos porcentajes. Y bueno, es esto lo que trata de ilustrar todo lo que influye en el estado de salud, enfermedad de los individuos y de las poblaciones. En lo que menciona aquí, que es una desventaja, es que no les da el peso exactamente a cada uno de los factores, que es ya donde entra el proceso epidemiológico, en donde en base a un análisis de determinantes, pues vamos a ver el peso exacto que tiene cada uno de ellos y dependerá de las características de las poblaciones, en que este peso sea diferente para que nosotros conozcamos realmente qué está sucediendo a nivel de la población, cómo incide cada una de las determinantes y ver cómo podemos modificar las condiciones y establecer las estrategias tanto para acciones preventivas como para acciones curativas a través de un sistema de salud eficiente y que realmente esté enfocado a resolver una problemática de salud que conocemos y que en base a eso pues podemos garantizar que vamos a tener éxito. ¿Sí? ¿Falta un equipo? No. No, ¿verdad? Están todos. Jessica, haciendo un resumen de todo lo que vimos de los modelos. A ver, espérame tantito. Sofía. Yo tenía una duda, yo tenía una duda. Es que mencionaban como desventaja que no se concentraba en solo un factor, pero ahí mi duda es eso, por qué sería como desventaja si al final de cuentas siento que aportaría más eso de englobar todos los factores que hemos visto en los diversos módulos, en los diversos, sí, métodos? ¿Cómo funciona eso como desventaja? Sí, siento que A sería ver, más como muchachos. una ventaja, ¿no? Muchachos del equipo, contesten. Yo pienso que a lo mejor, al ser tan complejo, no siempre intervienen todos los factores que están dentro del modelo. Entonces, como no siempre intervienen todos, de igual forma este modelo lo tiene que tomar en cuenta. Entonces, de cierta forma, le puede dar un valor que tal vez no es verdad. Así es como yo lo veo. Sí, a ver, Antonio. Bueno, yo, lo que preguntó mi compañera, siento como que lo malinterpretó, porque en realidad lo que dice es que lo que en realidad dice es que el modelo le da el mismo valor a todos estos factores, y no se puede ponderar el valor de cada uno. O sea, no se refiere a que no los integra, sino que más bien no le da su valor a cada uno, como en el modelo epidemiológico, donde cada uno tiene un valor diferente y de acuerdo a eso se puede trabajar en las estrategias para mejorar los que tienen mayor peso. Así es, muy bien, excelente. Así es, así menciona lo que dice como desventaja. No es que no los tome en cuenta, sino que no los pondera de manera adecuada. Katia Valeria. Yo quería ver si me podían dar un ejemplo de en qué caso se usa este modelo. ¿En qué casos se usa este modelo? ¿En cuáles? A ver, piensa. Si no, ahorita Luis Ángel te va a contestar, pero piensa, ¿en qué casos? Es que como no me había quedado como muy claro, por eso quería que me dieran el ejemplo para ver si así se acomodaban mis ideas. ¿Qué entiendes por interdisciplinario, multidisciplinario, etcétera? Que recurre a muchas disciplinas para poder ser Que no elaborado. depende de una sola condición o de una sola disciplina o de un solo sector para ser resueltos, ¿no?
Tienen que ser muchos. Entonces, vamos a ponerlo en padecimientos. ¿Cuál quieres? ¿Sí, Katia? Sí. ¿Cuál te gusta? No sé. Diabetes. Entonces, ¿Cómo sería ¿se el enfoque? vería la enfermedad en todas las multidisciplinas? Ajá. ¿Cuáles serían? Si tomamos en cuenta todos los modelos, encontraremos que en base al modelo de la red ecológica, veremos que el agente cuál es, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué nos enfermamos de diabetes? Podría ser por las costumbres, la Por la carga gastronomía, genética, por el medio ambiente en donde estamos, hay condiciones por de la falta de actividad alimentación, física. con promoción, ¿cómo se llama? De productos no alimenticios saludables, etcétera, etcétera. Todo eso está inmerso, ¿no? Son todo lo que incide para que se presente la diabetes. Si además de eso yo tengo mi carga genética, pues entonces seré más propenso a tener obesidad y desarrollar diabetes. ¿Quiénes tienen que participar? ¿Qué disciplinas tendrían que participar para controlar el problema de diabetes? La psicología, por ejemplo. Psicología 1. También sería Nutriología. nutrición. ¿Mande? Nutrición. Ya la habíamos Nutriología. visto, ¿no? Nutrición, ¿quién más? Y vámonos a También los otro. dentistas, ¿no, doctor? También los dentistas Man- son importantes. Bueno, yo había leído dentistas, que sí, los está diabéticos bien. son más propensos a tener infecciones así Sí, bucales. y lo característico en los diabéticos de algunos años de evolución es que ya no tienen dientes, ¿verdad? Se les cayeron todas las piezas dentarias y usan prótesis. Miguel Ángel, Podría ser cardiólogo por También, después tener problemas del corazón. cardiólogo, ¿sí? sí, también siento que algo que quedaría muy bien, bueno, perdón, era respecto a las características con los diabéticos, la parte de la sangre, que también muchos doctores no se animan, por ejemplo, yo lo he visto muchas veces, por ejemplo, con los dentistas, de que siempre te preguntan, ¿no? ¿Eres diabético? Sí. Y es así como, por la parte de si va a cicatrizar o la coagulación de la sangre, ¿no? Porque la sangre, o bueno, la parte de un diabético es muy difícil, como que incluso puede provocar una hemorragia, ¿no? Que no se pueda cicatrizar bien. No, ¿quién dijo eso? La sangre no tiene que ver, los niveles de azúcar sí pudiera ser, pero la sangre, pues, no, los niveles de coagulación están excelentes. En base al azúcar que hay en mayor cantidad en la sangre, pues es más propicio a que se desarrolle una infección. Pero también hay otras circunstancias que empiezan desde la formación de los individuos. Si nosotros ingresamos en los sistemas educativos de primaria, de nivel de jardín de niños, primaria, etcétera, y empezamos a fomentar en los niños los hábitos y conductas saludables, vamos a ver que entonces sí podemos modificar todo lo que viene, ¿no? De que a pesar de que yo tengo mi carga genética, voy a retrasar en base a una vida saludable la presencia de la enfermedad y por lo tanto la presencia de complicaciones más adelante. Entonces ya ahí apareció otro personaje que son los sectores de los maestros, los docentes que dependen de la Secretaría de Educación Pública. Voy a también tener situaciones en donde regulen las situaciones de promoción de la salud de productos que no reúnen los requisitos para que sean recomendados como alimentación. Y entonces ya ahí entra otra instancia y entonces son diferentes disciplinas
que están incidiendo en base a el estudio de todas mis determinantes que yo ya me di cuenta que inciden en la presencia de la diabetes. A ver, Edna. Ay, sí, pues ahorita que estaban diciendo de los especialistas que estuvieran relacionados, también se me hace muy importante la presencia o que esté involucrado un bariatra, porque creo que como mexicanos pues hay muchísima obesidad y desde un momento que se identifica o el sobrepeso se debería tener un control con un bariatra o tener, pues sí, como un bariatra que esté controlando el peso y no nada más un nutricionista o un nutriólogo. Sí, acuérdense que de acuerdo a las condiciones en que está el país, debemos también contemplar qué recursos serían los más indispensables, ¿no? En un equipo multidisciplinario o interdisciplinario para atención de un problema de salud. Y bueno, pues al final, para que vean ustedes que el control de un paciente con diabetes o el mantener a una persona que tiene alto riesgo de diabetes sano, implica la participación de muchas disciplinas y de muchos sectores inclusive para que esto se logre de manera adecuada. ¿Qué nos quieres decir, Sofía? Sí, también algo importante, hablando de las especialidades que como que a veces olvidamos un poquito, por ejemplo, el podólogo o el oftalmólogo, siento que son personas muy bien, o sea, que también se relacionan con la diabetes, debido a que, no sé, el oftalmólogo, pues ya sabemos que algunas personas con diabetes pues pueden experimentar complicaciones en los ojos con el tiempo, entonces como cataratas, glaucoma y entre otras, entonces pues ese personaje, pues aquí también tiene una presencia importante y pues el podólogo, pues el flujo sanguíneo, pues puede restringirse y el daño a los nervios, pues afecta a los pies, en particular, obviamente si la persona tiene diabetes. ¿Hay personas diabéticas en tu familia? Sí, Sofía? Mi abuelita es diabética y a mi tío apenas lo diagnosticaron con diabetes. Él sí, pues sí tiene como apenas estaba diagnosticado y todo y traía súper alterados sus estudios, le mandaron así dieta súper restringida y como él es mucho de fiesta y de tomar, le gusta mucho todo eso, pues igual le está costando un poquito y sí lo vimos como que también decayó y así y pues llevarlo también al psicólogo y todo también hizo bien porque como que se hace Por curiosidad, fuerte, pero ahora que estás iniciando la medicina, ¿leíste sí. ya la guía de práctica clínica sobre diabetes mellitus tipo 2? No, Común y la verdad no segundo de le he tratamiento. leído, no le he leído. Había querido meter como optativa el tratamiento de diabetes mellitus 2, pero pues ya no alcancé el lugar, pero no le he Pero leído. la La voy a guía está a disposición de todos y te puedes meter a la página del IMSS de sí, la voy a salubridad y ahí leer, están las guías. la voy a leer. Te lo recomiendo porque al final vas a ver que muchas de las cosas no requerimos un especialista. En esa guía vamos por pasos, ¿no? Y aquí el personaje más importante en el manejo inicial del diabético es el médico familiar. Si el médico aplicara lo que dice la guía en el control de los pacientes, yo no sé si han acompañado a algún familiar a alguna atención, a una consulta de control, y ver si les revisan los pulsos, para ver cómo está su circulación, ver si cuando menos le escuchan el corazón, ver si les hacen su hemoglobina glicosilada, ver, etcétera, etcétera. Una serie de parámetros que el médico familiar tiene que hacer y derivar a un grupo de especialistas de manera, no va a ser una consulta de todos los meses, excepto de que tenga algún problema, pero si lo empezamos a controlar, lo mandamos con el dentista una vez y después lo vamos a enviar cada 6 meses o cada año, dependiendo de cómo se encuentre. Entonces, para que no hagamos equipos de atención de primer nivel con muchos especialistas, porque ahí nos interesa tener una nutrióloga, tener una psicóloga, tener una trabajadora social, porque tenemos que ver el entorno donde está, etcétera, etcétera. Esos serían los equipos básicos de atención primaria. Quien requiere una atención del oftalmólogo, etc., etc., se derivarán en su momento. Fernanda Tocaya, ¿qué dices?
Respecto a eso de los especialistas y eso, bueno, yo luego acompañaba a mi papá como a sus citas y pues sí le hacían una revisión general y aparte lo mandaron como a unas pláticas de nutriología. Entonces iba creo que una vez a la semana y ya yo fui a una plática y pues les daban como cómo hacer su dieta y lo que podían comer, lo que no y así. Y pues eso se me hizo muy padre, pero creo que duró como un mes. Sí, tuvimos clínicas del diabético. Desgraciadamente ya no está. ¿En dónde iba él? Es el seguro de una clínica de IMSS ¿En dónde? aquí en Coacalco. ¿La 91? Sí, creo que sí. Sí, tuvimos programas de atención a los diabéticos módulos. Desgraciadamente, quien toma las decisiones no lo consideró que debían continuar. Inclusive hubo clínicas que hicieron una pista para que la gente se reuniera y caminara ahí alrededor en los patios de la clínica y pudieran hacer ejercicio. Servía porque se reunían, conocían gente, mucha gente diabética ya de edad avanzada, pues son viudos o etcétera, y bueno, pues se la pasan solos en su casa, que también eso no es bueno para el control en cuanto a diabetes. Se iban a la clínica, formaban los grupos, y bueno, por ahí hicimos un estudio de investigación en donde una gran cantidad de pacientes, con la integración de estos equipos y la atención a los pacientes, inclusive dejaron el medicamento. Bueno, pues estos son los modelos, esto es lo que realizamos. Hay un documento, les voy a compartir pantalla. Profe, yo quería Oh, comentar algo también, pero no veo ¿qué mi pasó? mano, ¿verdad? Pues Sí, la vi relacionando un ahí. poco. Dime. Pues igual relacionando el tema de la diabetes un poquito con con el tema económico, pues también por eso siento que hay muchos diabéticos que fallecen porque por lo mismo de que no tienen suficiente solvencia económica para ir a un especialista o por ejemplo si un doctor les manda a hacer estudios, pues le dejan de tomar importancia, no van y pues por eso igual se empeoran, por eso da el problema del pie diabético. Y no solo eso, también la gente pues que es necesaria, por ejemplo, mi abuelito es diabético y pues él sí maneja, sí se cuida con la enfermedad, toma sus pastillas y lleva pues supuestamente una dieta balanceada, pero su problema de él es que no deja de fumar. Y ya le dijimos que pues afecta mucho, ¿no? El fumar, pero pues no lo deja de hacer y por eso también sigue pues la tasa de mortalidad alta en cuanto a diabetes. Sí, te digo, al final es eso, ¿no? Si el equipo de primer nivel funcionara como debe de ser, pues definitivamente los envíos a segundo nivel serían mínimos. Sería cada año para revisión del oftalmólogo, etcétera, etcétera. Tal vez 2 años que lo viera un cardiólogo con sus estudios, su electrocardiograma, etcétera, etcétera. De estar vigilando su filtración globular, etcétera, para ver cómo funciona su riñón, parámetros de creatinina, etcétera. Pero eso lo hace primer nivel. No nos vayamos ya a la medicina especializada. Vamos a fortalecer los equipos de primer nivel y van a ver que si hacemos las cosas como debe de ser, aquí hay que vencer muchas cosas. Por eso metemos al psicólogo para que les ayude a muchos que modifiquen hábitos que tenían de muchísimos años. Y este de fumar es un gran reto. Entonces, pues definitivamente, si él no deja de fumar, podemos mandarlo con el mejor especialista. Conozco gente que dice, les decía a los cardiólogos, si me va a decir que deje de fumar, de una vez le digo que no voy a dejar de fumar. Bueno, pues entonces con la pena, señor, fírmenos aquí y pues ahora sí que Diosito lo acompañe. Pero entonces eso es lo que hay que trabajar en un primer nivel, no en una medicina especializada. El segundo nivel tiene su función muy específica y no debemos perder de vista esta situación. Entonces les decía, comparto pantalla. Por ahí hay... Oh, ¿dónde estoy? Es este. Este cuadrito
Está ahí en Dropbox, en la antología. Y aquí es un resumen muy práctico de cada uno de los modelos. Y como decían sus compañeros, definitivamente, a excepción de este, que no aporta nada desde el punto de vista, digamos, científico y que no se traduce en estos otros, pues definitivamente todos los demás es una suma de los modelos anteriores y que van agregando características o situaciones que se toman en cuenta hasta llegar a este que es el modelo que se utiliza actualmente, el multidisciplinario, que definitivamente se enfoca mucho al modelo multicausal. Es decir, que la enfermedad no depende ni, como decían aquí, que es en base a un agente externo que entra, doy antibióticos, lo mato y me vuelvo otra vez a la situación de salud. No es, muchas causas participan, que son los factores determinantes que dependen de qué características tiene la persona, el ambiente y los agentes que lo agregan, que pueden ser no solamente bichos, bacterias, virus, etcétera, sino todos los componentes biopsicosociales que inciden en los diferentes escenarios en que un individuo se desarrolla. Su familia, su trabajo, donde se realiza actividades de diversión, etcétera, etcétera. Sus hábitos, sus costumbres, su carga genética, todo esto se suma en un modelo multidisciplinario que para resolver los problemas de salud se requieren equipos. Ya no es posible que una sola persona resuelva todo. Vamos a trabajar en equipo, vamos a hacer equipos como por ejemplo los que tenemos en el IMSS, que son para atención de la mujer embarazada, módulos de atención prenatal, han funcionado muy bien y bueno, pues ya han tenido su impacto en la disminución de la mortalidad materna. Pero es solamente así como el futuro de la medicina se puede alcanzar en éxitos trabajando en equipo. Quien piense que soy el especialista X del dedo gordo, del pie X, de la pierna X, y que yo nada más veo eso y nada más, pues definitivamente no estamos enfocándonos a una atención primaria a la salud, que es de lo que hay que apostarle para resolver la problemática, pues de los grandes problemas que tenemos en México respecto a este sentido de mantenernos sanos o recuperar la salud lo más rápido posible cuando pues, nos enfermamos de cualquier situación. Entonces, lean este cuadrito, que es pregunta de examen sobre los diferentes modelos. Y bueno, pues definitivamente mágico religioso no incide en los demás, pero como una situación alternativa en las medicinas que apoyan o que se pueden agregar a la atención de la salud, pues están las medicinas alternativas, está herbolaria, está acupuntura, todo lo que vimos en las culturas que se fueron dando, pues todavía sigue siendo, ¿no? Y todavía seguimos teniendo, aunque digamos que no, el miedo a que un ser superior nos castigue y que como consecuencia nos enfermemos. Por eso vamos a misa, por eso hacemos ciertas costumbres, ritos religiosos, para que nuestro Dios, el que crea cada uno de ustedes, si no creen, pues definitivamente habrá una fuerza superior que puede enfermarlos, etcétera. Y bueno, pues es el éxito de este modelo que persiste hasta nuestros días. Hay gente que antes de ir al médico acude a una de estas alternativas y bueno, unos dicen que los operaron, otros dicen que alejaron quien le estaba haciendo daño, etcétera, etcétera, pero se sienten bien. Entonces, la situación de tipo mental cuenta también como una situación multidisciplinaria, definitivamente, que es un factor que incide en nuestro estado de salud. ¿Sí? Entonces vean este cuadrito. ¿Ya todos ingresaron a la antología? Espero que hayan entrado y que vean los documentos que están ahí, que lean.
lean, anticípense a las clases. Definitivamente yo creo que vamos a ir bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Solamente una persona sobre esto de los modelos. Jessica, a ver, quiero oír a Jessica, no la he oído, ¿se la ha oído? Ah, sí, Jessica, sí, aquí estoy, profe. dime, Jessica. Pues como a manera de conclusión, se podría decir que pues cada modelo va a tener una hipótesis que se va a relacionar con los determinantes del proceso de salud de enfermedad. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y que pues pues los modelos han evolucionado, pero pues cada uno va tomando como características del otro, como usted decía, ¿no? Ahorita que, como el que vimos, el del modelo interdisciplinario, que pues ya como que engloba la mayoría de los modelos y pues es el que se usa actualmente, ¿no? Entonces, Acuérdense que el momento histórico también incide. El momento histórico en cuanto a las costumbres, a la situación del aspecto social. Acuérdense que hubo el oscurantismo, no se hacía investigación. Ahora fomentamos que se haga investigación, que se tengan nuevos conocimientos, etc. El aspecto económico que prevalece, las corrientes políticas, todo eso incide en los modelos teóricos del proceso salud-enfermedad. En cuanto a salud pública, ¿qué ha pasado en México? Pues todos ustedes conocen la colonia de los doctores, ¿verdad? Sí. Sí, una calle. Ay, no ¿Dónde sé, está pero ¿dónde está el Hospital General de México? cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Ah, ¿doctor Batis? No, doctor. Ay, se me fue el nombre. No me acuerdo. Doctor Balmis. Ah, Balmis, eso. Ajá. Entonces, cada una de las calles de la colonia Doctores es un médico de gran relevancia en la historia de la salud pública de México. Entonces, hagan un trabajo de investigación, cuando menos 5 médicos de la colonia Doctores. ¿Cuál fue su participación en la historia de la salud pública en México? ¿Quién fue por la vacuna de la viruela? ¿Quién diseñó la primera campaña de vacunación en México? Etcétera, etcétera. Para que vean ustedes cómo ha evolucionado en México esta situación. Desde la etapa industrial, pues definitivamente también en México llegó la etapa industrial y en base a eso, pues se formó el Seguro Social cuando tenían la relevancia de los trabajadores, etcétera, etcétera. Sí, Mario, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. No, nada más en Word, PDF, como les guste. Y me mencionan, estos son los médicos que me llamaron la atención por esta circunstancia, etcétera, etcétera. De la colonia, doctor, sí, pues todos están ahí. para la próxima clase. Sí, pues me lo mandan en el transcurso de los días entre las clases. Ajá. Bueno, antes de pasar al tema de historia natural de la enfermedad, les mandé por ahí una noticia, he recibido algunos comentarios. No sé si los demás no mandaron comentario porque no lo leyeron, pero a todos les llegó, ¿verdad? Llegó al correo del grupo. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces puede ser que quien no me envió comentario es que no lo leyó. ¿Sí? No, el personal. Le digo que ya he recibido algunos, sí, ya lo recibí. Sobre esto, he leído los comentarios que me enviaron. Algunos son buenos, todos se enfocan a esta situación del cáncer como un problema muy grave e importante en México.
pero siento que sus comentarios se están quedando cortos. Sabemos que es un problema, que debemos enfatizar la medicina preventiva, cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en hombres y mujeres, pero ya leímos el artículo, ya hicimos nuestra catarsis y ya dijimos que condenado gobierno que no les da esto, que etcétera, etcétera. Tienen mucha razón, hay muchas deficiencias en la atención de los problemas de cáncer, pero también ya somos estudiantes de medicina, ya estamos en el segundo año. ¿Qué nos toca hacer ahorita? ¿Por qué no pensamos ya como médicos en formación? Y pues ahora que estamos en salud pública, como médicos con un pensamiento pues ya enfocado a la salud de la comunidad. Y su primera comunidad, ¿cuál es? En la que siempre han vivido, pues su familia, ¿o no? Alexis, con este enfoque, ¿a dónde iríamos más allá de lo que pusieron? Está muy bien, es un problema, son diferentes factores, etcétera, etcétera, los más frecuentes, etcétera. Pero ¿qué puedo hacer yo en esa comunidad que me vio nacer, que me ha visto desarrollar y que está orgullosa de que yo esté estudiando medicina? ¿Cómo empiezo a jugar el rol del médico? ¿Sí está Alexis? Creo que no. Ya no está, creo que se dio de baja. ¿Ah, ya salió de baja? Oh, bueno. Entonces, Jessica. Doctor, ¿me podría repetir por favor la pregunta? Es que se cortó un poquito. ¿Hasta dónde oíste? En relación a la noticia del cáncer, Ajá. ¿qué podrías hacer tú para empezar a hacer acciones dentro de tu familia como consecuencia del artículo y la conciencia que despertó en ti? Pues a lo mejor podría, ¿cómo se podría decir? Platicar acerca de, por ejemplo, de las cifras, que, bueno, la noticia decía que en el 2020 había, bueno, si no mal recuerdo, hubo 20 millones de casos nuevos de cáncer. Y Sí. Ajá, Eso quiere decir que estamos fallando en el diagnóstico, ¿no? Porque muchos de ellos ya el diagnóstico se hizo muy tardío. ¿En base a eso qué harías? Que en México el 70% de los casos... Sí, exacto. ¿Qué harías? Lía Maday. Es que Lía se le fue el internet y de hecho le iba a enviar un correo porque la estuvo sacando la mayoría de la reunión. Profe, si quiere yo le sigo contestando. A ver, dime. Ajá, pues yo lo que haría es pues tratar de reducir todos estos malos hábitos a lo mejor que llegáramos a tener. Uno, ¿qué más? También dar como, bueno, tener como esa conciencia de hacernos los exámenes o autoexámenes que también, bueno, que nos ayudan para detectar o prevenir, detectar, prevenir o tratar correctamente el cáncer, ¿no? También, bueno, de tratar, pues va a decir a estar difícil. Es medio complicado. De prevenir. Prevenir. ¿Cuál es? Dime cuántas mujeres mayores de 40 años hay en tu familia. Así un número, no me digas exactamente.
¿Más de 3? De mi familia cercana, nada más mi mamá y mi abuelita. No, porque no tienes tíos ni nada, ¿no? Pues sí. Es que por eso le dije de mi familia cercana, pero no, pues No, son un de tu montón. familia cercana y lejana. No, no sé, como 20. Es que sí son un montón. ¿Verdad? Sí, no, sí son un montón y eso, ¿Qué pues, harías entonces? o sea, ¿qué les diría que hicieran? Sí, ¿no? Pues, para empezar, que se autoexploraran, pues, no sé, cada mes y ¿Tú que les vas a enseñar? sí, ¿no? Bueno, es que ya no sé. Y pues que también que se hicieran un examen clínico anual y una mastografía cada 2 años. Entonces volvemos otra vez a las guías. ¿Cuáles son el tipo de cáncer más frecuente en mujeres? El cáncer de mama, ¿no? ¿Cuál otro? Bueno. ¿El de útero? Cervicouterino, ¿no? Cervicouterino. Sí. Con esos dos que se enfocaran, leyeran las guías de práctica clínica, verían cuáles serían los exámenes que tendrían que hacerse sus familiares para una vigilancia y detección oportuna del cáncer cervicouterino y cáncer mamario. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en hombres? Cáncer de próstata, colorectal. Cáncer de próstata. Cáncer colorectal y cáncer de testículo. Y de pulmón. Yo pensé. Entonces, guías de práctica clínica de esos 3. Y entonces sí ya voy a tener elementos para decir que mis familiares mujeres de 40 años en adelante tienen que hacerse estas actividades de prevención. Y entonces ya estoy empezando a funcionar como médico que va en un enfoque preventivo más que curativo. Y pues estoy beneficiándome yo porque voy a tener una familia muy saludable y estoy beneficiando a mis familias porque si alguien va a tener un problema de este tipo, pues lo vamos a detectar oportunamente y no va a esperar a que se presenten las complicaciones y entonces tener graves problemas de salud. Entonces, si alguien hace hasta una infografía y reúne a sus familiares, así como en la fiesta del cumpleaños de no sé quién, y les da una plática y les reparte la infografía y los invita para que las mujeres les digan quiénes son las que ya tienen sus mastografías, si se saben o no hacer la exploración de mama. Hay muchos tutoriales en todos lados. Ahora que tenemos la red, pues hay muchos tutoriales, le pongo un tutorial, hacemos el ejercicio, etcétera, etcétera. Y conforme yo voy avanzando, ya voy a ser una excelente médica familiar para empezar, pues definitivamente les voy a estar vigilantes de ellas. Y después, pues la mastografía, cada cuándo, en base a los resultados, etc., etc., excelente. Y con mis familiares hombres, después de 40 años, el antígeno prostático, vigilar los niveles y ver clínicamente si hay algunos datos tempranos que nos digan que la próstata está creciendo más de lo que debe ser, siempre que será la próstata. Y bueno, si ese crecimiento no está producido por un problema de cáncer. Si eso lo documentan y me lo envían, no olvídense, lo presumo en la FES. Vamos a ir dando elementos para que ustedes hagan sus trabajos. Y bueno, pues creo que ganan ustedes en una buena nota, ganan sus familiares, pues verse favorecidos en que tengo mi hijo, sobrino, primo, etcétera, etcétera, estudiando medicina y que creen, ya empezó a hacer acciones para que nosotros nos conservemos
lo más sano posible. Si hay algún problema, nos demos cuenta a tiempo y evitamos las complicaciones. Y entonces ya a Fernanda, a Valeria, a Gabriela, a Miguel Ángel, etcétera, pues les vamos a poner un reconocimiento familiar por haberse interesado pues de su persona y de nosotros como familia. Piénsenlo, y si lo piensan, no lo piensen mucho, háganlo. ¿Sale? Sí, profe. Sí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no es así, nos vamos al tema de historia natural de la enfermedad. Equipo 1. Sí, empiezo a compartir. Jimena, un favor de tu compañera que ha tenido problemas de, ¿cómo se llama? Para conectarse, etcétera. Sí sería conveniente que me mandara un correo, ¿no? Sí, yo le comento, doctor. De Para hecho, que sí yo me mandó pueda- a mí, me dijo que tenía problemas, pero yo Sí, le comento que le avise. por favor. Sí. Adelante, pues. Sí. Bueno, buenas tardes ya. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar también de la historia de la enfermedad, pero pues también vamos a abarcar un poco de lo que es salud, el proceso de salud de enfermedad para poder después pasar a lo que es la historia natural de la enfermedad. El equipo está conformado por Fernanda Castillo Hernández, por Camila Salinas Rodríguez y por mí, Ana Gabriela Vences Andrade. Bueno, pues primero voy a empezar hablando del concepto de salud-enfermedad. Siguiente, por favor. Y lo primero que van a hacer son conceptos básicos y la historia de la salud, de la salud pública, perdón. Bueno, la salud pública se define como un concepto social y político cuyo objetivo será mejorar la salud, prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Y se pretende lograr mediante la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y otras formas de intervenciones sanitarias. Pues para la historia me gustó como hacer como una especie de línea del tiempo para ver cómo es que fue introduciendo la salud pública en México. En la primera fecha tenemos que en 1870 surgió entre los médicos mexicanos un interés por las enfermedades hereditarias y enfermedades de nacimiento como son la ceguera eran ya tratadas en Europa, pero en 1876 se fundó el Instituto Oftalmológico Valdivieso. El 21 de enero de 1882 se celebró el Congreso Higiénico Pedagógico, en el que se abordaron temáticas relacionadas con la salud y la higiene, y esto pues lo principal objetivo era enseñar a los mexicanos desde corta edad, niños, a mantenerse limpios y sanos y mantener un ambiente limpio para evitar enfermedades. A principios de 1885 se creó un reglamento para la aplicación de la vacuna contra la viruela y se dio como la importancia de estar prevenidos contra la enfermedad y se consideró a la vacuna como un elemento de vital importancia. En 1887, Eduardo Lisiaga visitó el laboratorio de Luis Pasteur y recibió el virus de la rabia en un cerebro de conejo y así fue que lo trasladó a México y en 1888 vacunó a un niño contra la rabia. En 1895 comenzó el proyecto de la construcción del Hospital General y abrió sus puertas en 1905.
En 1903 se empezó una campaña contra la peste que estaba en Mazatlán en ese entonces y a principios de 1903 la epidemia se vio disminuida y se hicieron copias de ejemplares para la prevención de la peste. Y se realizó una campaña a nivel nacional para hacer frente a la fiebre amarilla y el paludismo, y otra contra la tuberculosis y pues la sífilis, que aún siguen vigentes. Y como conclusión, la salud pública se introdujo en México de manera paulatina, como pues pueden ver que son varios años. Desde finales del siglo XVII existían varias prácticas, pero fue a principios del siglo XX cuando se consolidó en México, y todo esto fue introducido en el gobierno de Porfirio Díaz. Siguiente, por favor. Evolución histórica del concepto de salud y enfermedad. A mediados del siglo XX, la salud se consideraba como la ausencia de la enfermedad. Siguiente. Dubois la definía como el estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones en este medio. Hernán San Martín la define como un estado variable fisiológica de equilibrio y de adaptación de todas las posibilidades. Y un enfoque ecológico lo define como el equilibrio dinámico con el ambiente que ofrece las mejores posibilidades para el desenvolvimiento. Estas son solo algunas de las definiciones que se tenían. Siguiente, por favor. En 1946, la OMS la definió como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades o afecciones. En un principio, y creo que actualmente, se critica la palabra un estado, ya que pues no es algo estático, va cambiando con diferentes factores. Milton Terris tiene como una definición parecida a la de la OMS, que es un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no solamente ausencia de enfermedades o invalidez. Y la enfermedad se definía como una desarmonía del buen orden del cuerpo, alteraciones morbosas del cuerpo, orden de la naturaleza, el funcionamiento temporalmente alterado del cuerpo humano, o era el proceso contrario a la salud, pero pues como pueden ver, estas definiciones son como muy básicas, no te dicen mucho. Siguiente, por favor. Para Galeno, la enfermedad tenía un trasfondo filosófico, aristotélico y un concepto moralista del cuerpo. Esto va como relacionado con lo de los conceptos mágicos religiosos y ese tipo de cosas. Y se creía que se nombraba la enfermedad como la causa que la desencadenaba, o sea, no tenía un nombre como tal, sino se nombraba como pues por la causa. Y gracias a la evolución de la medicina, la enfermedad va a cobrar una entidad propia y pasa a definirse por sí misma y no solo por su sintomatología o etiología. Siguiente, por favor. Y actualmente la OMS la define como una alteración y desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Pues como pueden ver, esta definición es una definición más completa que actualmente es más aceptada. Bueno, vamos a hacerles una pregunta creo que no se escucha, Gaby. ¿Cuál es la definición de salud según la OMS? Si alguien quiere contestar. Creo que fue Donado Concepción, no sé cómo se llama.
Es el estado de completo bienestar físico y social de una persona y no solo la ausencia de enfermedad. Sí, está bien, gracias. Bueno, y ahora yo les voy a hablar un poco de la historia natural de la enfermedad. Y para esto les voy a dar como una pequeña definición. Y bueno, la historia natural de la enfermedad es una evolución de cualquier proceso biológico, no importa cuál, solamente el proceso biológico, que es desde que empieza hasta que se da una resolución. Y todo esto es sin que intervenga nadie, ni bueno, la definición venía como sin que intervenga la mano del hombre, entonces esa es la definición. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, y ahí está. Y bueno, este esquema o modelo se hizo en 1965 por Libel y Clark, donde donde trataron de explicar el desarrollo natural de una enfermedad. Y para explicar esto se van a dividir en periodos de la enfermedad. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Y aquí entramos a los periodos de la enfermedad. La que sigue, por favor. Donde el primer periodo, que se va a ser el prepatogénico, aquí encontramos la triada ecológica, que ya creo yo que todos no la sabemos, que es agente, huésped y ambiente. El agente puede ser biológico, físico, químico, psicológico y social. En el huésped hay factores como el étnico, la edad, el sexo, hábitos y costumbres. También ocupaciones y entre otros. Y entre otros entra la herencia, el desarrollo de la persona. En el ambiente puede ser físico, biológico, socioeconómico y cultural. Entonces, la interacción de todos esos factores van a ser responsables de la enfermedad, de su aparición y evolución. Después tenemos el periodo patogénico subclínico o subclínico también. En este periodo se van a expresar las lesiones anatómicas o funcional, pero aquí no va a haber ninguna expresión clínica clara todavía. Entonces se puede detectar por exámenes clínicos en forma casual. Después vamos a tener al periodo prodrómico. Aquí las manifestaciones generales serán un tanto confusas y pueden llegar a ser un tanto difíciles para hacer un diagnóstico exacto. Entonces aquí hay como muchas conjeturas, pero pues aún no se llega a saber bien qué está pasando. Y bueno, en el periodo clínico, aquí la enfermedad se manifiesta por signos y síntomas. Y estos van a hacer que el diagnóstico se facilite junto con su manejo. Y ya por último tendremos el periodo de resolución, que también se le conoce como postpatógeno, perdón. Y aquí la enfermedad evoluciona hacia la curación con o sin secuelas, o también hacia la cronicidad o la muerte. ¿Y le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, aquí hay un ejemplo donde pues podemos ver que antes de la enfermedad pues está la interacción del agente, huésped y ambiente, donde hay un estímulo, los cambios tisulares, el periodo de latencia, que es el tiempo que pasa desde la exposición a algo, a los factores que puede causar una enfermedad y hasta la aparición de síntomas. Y bueno, y a continuación mi compañera Gaby les va a hablar de niveles de prevención. Gracias. Y bueno, la historia clínica, bueno, la historia natural de la enfermedad, perdón, va a tener distintos niveles de prevención que los vamos a poder ver en la parte de abajo, porque aquí se ven en estos niveles de prevención, y aquí podemos ver que es prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Pero ¿a qué se refiere cada uno de estos?
Entonces vamos a empezar a ver que primero, ¿qué es prevención? Prevención es adoptar medidas para disminuir las probabilidades de que sucede un evento, o sea, en este caso, pues sería la enfermedad, ¿no? Y es decir, nos vamos a anticipar a que seamos víctimas de esa enfermedad, que nos enfermemos, y en todo caso de que nos dé, pues también la prevención nos va a ayudar a buscar una solución o ponerle un alto a esa enfermedad para que no siga avanzando. Es decir, prevenimos como consecuencias más graves. Después, pues vamos a tener que, como primero, a la prevención primaria que se va a dar en el periodo prepatogénico. Entonces, esta prevención primaria, pues tiene la función de disminuir factores de riesgo para reducir la incidencia de las enfermedades. Esto va a ser orientado a las personas sanas, a las personas que no padecen ninguna enfermedad y pues va a estar orientado a toda la población. Entonces, esto a su vez se divide en dos subcategorías, que es la promoción de salud, que va a ser el control de determinantes en una población sana completamente, pero es una manera como más general que la protección específica. Es decir, en la promoción de salud, pues engloba una alimentación balanceada, a lo mejor un correcto unas correctas medidas de higiene, el saneamiento de agua, el quitar la basura, porque pues sabemos que eso a lo mejor sí nos puede perjudicar en nuestra salud, ¿no? Hacer exámenes periódicos de laboratorio para verificar cómo estamos y pues llevar como un control o incluso puede ser el desarrollo de la personalidad, que pues está algo más ligado a lo psicológico, ¿no? Pero bueno, también tenemos la protección específica. Esa, como dices, es más específica, ¿no? Vamos a hablar de que son medidas que se enfocan solamente en una enfermedad o en una categoría. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver ejemplos, pero bueno, en conclusión, la prevención primaria se va a encargar de mantener y de promover la salud. Ajá, mantener la salud que ya tenemos y promover que esa salud se prolongue por mucho tiempo y no seamos víctimas, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos pueden ser de protección específica? Inmunizaciones, ¿por qué? Porque están dirigidas a una enfermedad en particular, a un virus. También puede ser la protección contra materiales tóxicos en personas que trabajen, no sé, por ejemplo, que trabajen en un laboratorio, que tengan que usar traje, que tengan que usar cierto equipo, y eso es protección específica, porque pues saben que puede causar un daño en su salud, puede tener un impacto en ellos, y pues al adoptar esas medidas, al cuidarse, al portar este equipo, pues están teniendo una protección específica, ¿no? También las vitaminas o los nutrientes, como puede ser el hierro, que pues también nos van a ayudar como a prevenir problemas específicos o como atacar ciertas cosas en donde pues a través de la promoción de salud, a lo mejor a través de un chequeo, pues podemos ver que nos hace falta una vitamina o pues un doctor lo va a recetar, ¿no? O, por ejemplo, una persona alérgica, pues obviamente va a evitar al evitar estar cerca de estos alérgenos, pues también lo podemos tomar como un ejemplo de protección específica porque pues está protegiéndose de esta reacción que pueda tener. También el flúor, la aplicación de flúor en los dientes puede ser protección específica. Y bueno, después tenemos a la prevención secundaria, que ya va a ser en el periodo patogénico. Entonces, esta es cuando ya nos dio la enfermedad y pues ni modo. Hay que abordarla de una manera correcta para tener una buena evolución. Entonces, esto va a ser va a ser enfocada a la población que está en etapas iniciales de la enfermedad. Apenas inicia y, por lo tanto, es necesario que hagamos un diagnóstico precoz. Identificar la enfermedad en cuanto comience, en cuanto empiece el cuadro clínico o en cuanto, por ejemplo, con esto del COVID, pues podemos hacer un diagnóstico a lo mejor precoz al saber que una persona estuvo en contacto con una persona infectada días anteriores y pues es muy probable que pues esté contagiada, ¿no? Entonces, pues, este va a ser un diagnóstico precoz y pues este diagnóstico nos va a dar la oportunidad de dar un tratamiento en ese momento. Entonces,
Aquí pues ya vamos a hacer una búsqueda intencionada en población presuntamente sana y en los grupos de alto riesgo sobre todo. Entonces, esto pues ya no va a modificar la incidencia porque pues la gente ya está enferma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podría ser con las pruebas rápidas de COVID. Entonces, pues son gente presuntamente sana, pero a través de la prueba pues podemos saber si tiene esta enfermedad o no. En cambio, la prevención primaria... Una pregunta. Sí. Si no modifica la incidencia, entonces ¿para qué les hacemos? Para evitar consecuencias y evitar como que llegue a un nivel con más gravedad, como la limitación de capacidad o de, pues sí, que lleguen a adquirir alguna limitante física, psicológica o algo que ya no tenga todas las capacidades que antes tenía, antes de la enfermedad. Y también, bueno, a lo mejor hacer un control, directamente no modifica la incidencia, pero pues sí sirve para hacer un control, porque al saber que pues una persona está enferma, pues vamos a tratarlo y pues sí, a lo mejor sí modifica un poco. O los Sí, contagios. esa es la esencia, ¿no? ¿Conoces algún ejemplo de este tipo de acción? ¿De cómo? Disculpe. ¿Conoces algún ejemplo que puedas citar para este tipo de actividad? Bueno, pues se me ocurre como el ejemplo como el ejemplo de las pruebas rápidas, no sé si está en lo correcto, del COVID. Puede ser las pruebas rápidas, en diabetes son el que te agarran y... ¿Cuál? Al tomar la presión para detectar a personas hipertensas. Esa es una. En diabetes, ¿qué hacen? Checar los niveles de azúcar y pues checar que este nivel no sobrepase como el estándar y si lo pasa ya es diagnosticado como diabético. Y pues esto a su vez nos evita muchas complicaciones como el pie diabético, como muchas enfermedades que conlleva la diabetes y pues de esa manera los podemos evitar. Sí, son las pruebas de tamiz que se llaman. Muy bien, síguela. Okay, entonces, bueno, esta va a tener otra parte que es la limitación de incapacidad, que pues van a ser los tratamientos para cortar la enfermedad y reducir las complicaciones y secuelas, es decir, evitar que esto empeore. Y pues esto puede ser, podemos adoptar medidas físicas, dietéticas, a través de medicamentos, medidas quirúrgicas y dependiendo de qué enfermedad se está hablando, ¿no? O incluso psicoterapia. Y después tenemos a la prevención terciaria, que pues ya igualmente va a estar en el periodo patogénico, pero pues está enfocada en reducir las consecuencias de la enfermedad a largo plazo. Es decir, ya te dio y pues puede ser que te haya quedado alguna secuela, pues algo que no te haya quedado al 100%, ¿no? Entonces, esta prevención terciaria se aplica sobre todo ya en los enfermos avanzados, en los discapacitados o en los convalecientes. Entonces se puede hacer un tratamiento para que se recobren toda esa capacidad que se perdió o rehabilitación, o pues simplemente para mejorar la sensación de bienestar de la persona y pues facilitarle muchas de sus cosas, muchas como su recuperación y algunas de y pues que tenga las mismas oportunidades que las demás personas a lo mejor. Entonces, en esta prevención terciaria, pues vamos a tener la rehabilitación física, por ejemplo, socioeconómica o psicológica. Entonces, pues vemos que pues pues que puede ser aplicada en cualquiera de estos ámbitos y pues va a ser de acuerdo a las capacidades que tenga cada persona. Entonces, para recuperar lo máximo de funcionalidad que tenía antes de la enfermedad y pues también en esa prevención terciaria también se trata de fomentar la educación hacia los familiares, hacia una escuela, hacia un trabajo, para que se hagan como el mismo trato con todas las personas o se adopten nuevas medidas de inclusión, ¿no? Para personas a lo mejor discapacitadas que pues necesiten otras maneras para desplazarse, para ser tratadas. Y bueno, eso sería todo. Y pues preparé una pregunta también. Mario
¿Me quieres contestar la pregunta o alguien quiere participar antes de ver la pregunta? Ya le dijiste a Mario. Sí, se me ocurrió, fue al azar. A ver, Mario, ponte abusado. A ver. A ver. Da un ejemplo de protección específica que no haya mencionado ya antes. Eso, bueno. No se oye. No, ¿o alguien más No me quiere oye. participar? Mario, no te oímos. Dice que tiene problemas con su micrófono. Bueno. Bueno, entonces, Quetzal, ¿ya habías levantado la mano? Quetzal dijo, ¿no? Sí, no sé, bueno, ¿no mencionaste los condones? No. Podría ser un ejemplo y no sé también si podría ser un ejemplo aquí, bueno, podría entrar, ¿no? Como, la vacunación pues sí, a los perros, no sé si podría entrar aquí. Pues cuando se trata de enfermedades transmisibles que se pueda transmitir desde los perros, a lo mejor la rabia, pues sí podría aplicar. Y el caso de los condones, pues sí está muy bien porque pues ya de esa manera previenes específicamente las enfermedades de transmisión sexual. Y pues otro ejemplo también podría ser el uso de cubrebocas, que el uso de cubrebocas que ahorita estamos adoptando, que es enfocado, es específico al COVID, ¿no? Bueno, que también se puede usar contra la influenza, contra otras enfermedades respiratorias, pero es algo enfocado, no es algo tan general. Ajá, no son medidas generales para buscar el bienestar. Entonces, sí, muy bien, Quetzali. Gracias. Ay, bueno, creo que se escuchó Mario por ahí. Sí, ya. A ver, Mario, otro ejemplo de protección específica. ¿Qué dices, Gabriela? Pues no sé, yo siento que no aplica del todo como protección específica. No aplica, ¿verdad? No. Y bueno, eso sería todo por nuestra exposición. Ángel, ¿tienes alguna pregunta? ¿O quieres decir? Sí. No me Como aparecen, perdón. No te preocupes, está bien. Como protección específica, pues, por ejemplo, la administración de estrógenos para prevenir la osteoporosis en mujeres menopáusicas. Sí, podría ser. Ok. ¿La ¿Usted qué opina? quimioprofilaxis para qué? ¿Pero qué? Dime un ejemplo. Dime un ejemplo. Protección específica quiere decir que se aplica en gente sana. Entonces, no. Pero acuérdate, ¿dónde se da la protección específica? ¿En qué periodo de la historia natural de la enfermedad? ¿En cuál? ¿En cuál periodo? Prepatogénico, ¿no? Prepatogénico. ¿Qué quiere decir prepatogénico? Antes de estar enfermo, o sea, son supuestamente sanos.
Cuando hay un equilibrio, ¿no? Hay una homeostasis, se podría decir, doctor. ¿Mande? Podría decir que ese Ajá. periodo prepatogénico es cuando hay un equilibrio, una Sí, homeostasis. homeostasis, exacto. Hay un equilibrio. Está supuestamente sano. No podemos saberlo hasta que empezamos a hacer pruebas de tamizaje que dijo tu compañera. Y entonces el que se creía supuestamente sano, ya había cambios que no son detectables clínicamente, pero sí hay alteraciones que a través de una prueba de tamiz, como podría ser medir la glucosa con el dedo, medirte la presión con el manómetro, pues nos vamos a dar cuenta que tienes ahí la presión alta, ¿sí? A eso se refiere protección específica. El ejemplo clásico son las vacunas. Esa es la protección específica. ¿Qué diferencia hay entre la protección específica y la promoción para la salud? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién es? Ay, perdón, no lo veo. Luz María, creo. Luz María. A ver, Bueno, dime. es que yo iba a comentar también lo que comentaba mi compañero Mario. No sé si en México ya se aplicó, pero yo me acuerdo de haber leído que en España había un tratamiento, preexposición a VIH, que era personas que están como en contacto con que era generalmente con personas de laboratorio, y creo que también con trabajadoras sexuales, se aplicaba este tratamiento. Entonces, no sé si no entre como protección específica, porque sí es un tratamiento preexposición. Ya más específico, ¿no? Ujú. O sea, son personas que no tienen el VIH, pero tienen una actividad de riesgo. Ajá, exactamente. Pero en México se hace eso del VIH, por ejemplo, Um, mujeres que se dedican a la... La verdad es que no he investigado si en México ya está aplicándose. Había leído que se aplica en España, me parece. Pudiera ser, pudiera funcionar así, porque son personas sanas, ¿no? No están enfermas de VIH. Y están dadas a una situación específica que es su actividad de riesgo. Pudiera funcionar. Sí, yo había visto que, por ejemplo, algún tipo de tratamiento se puede dar como, pero solamente, bueno, yo había visto que era cuando había como riesgo, o sea, como cuando habías estado como en contacto con una persona infectada y pues ibas como al día siguiente, algo así, a tomar como medicina y pues eso era como lo que te ayudaba. Y pues Sí, eso lo tampoco mismo era. sucede, por ejemplo, en la mujer embarazada que tiene su niño, pues hay que darle tratamiento para que el niño, como atraviesa el medicamento, la barrera, pues recibe tratamiento y nace sin ningún problema. Sí, porque de hecho me parece que son como dos medicamentos distintos, o sea, son del mismo tiempo y uno se llama PrEP, que es preexposición, y otro PEP, que es como que ya estuvo expuesto y quiere evitar que se desarrolle, por así decirlo, la enfermedad. y el Así virus. es, sí, pre y posexposición. Ujú. Pero acuérdense que esto de la protección específica se enfoca más que nada al periodo prepatogénico. Yo no tengo la enfermedad y tengo que protegerme para sarampión, rubiola, tosferina, poliomielitis, influenza, COVID, ahora es eso, la vacuna del COVID, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y es Sí. todo lo del...? Sí, ya es todo. Bueno, aquí está nuestra bibliografía y ya es todo. Muchas gracias por su Oigan, atención y ya sería todo por nuestra parte. envíenme sus presentaciones y no me han enviado todas las de los equipos que presentaron antes. Espero que los suban para que sus compañeros las vean. A ver, Sofía, ¿qué nos quieres decir? Yo le quería, bueno, primero le quería contestar lo que había dicho, bueno, de lo que yo entendía de cuál era la diferencia entre promoción de la salud y protección específica. O sea, yo considero que las dos sí podrían entrar pues en este periodo prepatogénico, porque pues Las aquí dos es cuando entran, no podrían, ajá, entran. porque aquí el individuo está sano y pues tiene que hacer diferentes cosas pues para evitar esta enfermedad. Por ejemplo, la promoción de la salud pues va a ser esa que va a estar proporcionando pues
la salud va a estar promoviendo pues un nivel de vida decente con buenas condiciones de trabajo, educación, ejercicio físico y los Y medios una de actividad descanso. de promoción a la salud. Exacto. Entonces, pues al fin de cuentas también está batallando con evitar ciertas enfermedades, pero siento que lo está haciendo a un nivel general y la protección específica, como decía Gaby, es como más específica a cierto tipo de enfermedades, ¿no? Como decía usted, la influenza, el COVID y todo eso. Siento que ahí es la diferencia, que puede ser que la promoción de la salud es a nivel general y la protección específica, pues como su nombre lo dice, se concentra más en cierto tipo, bueno, en Dime una una actividad de enfermedad. promoción a la salud. Sí. Dime una actividad de promoción a la salud. Creo que no me escuchó. Antonio, ¿querías decir algo? Bueno, sí, yo iba a preguntar que si, por ejemplo, como protección específica entraba el saneamiento y la desinfección y lavado de alimentos, porque, por ejemplo, pues si no se hace correctamente y también pues la correcta preparación, si no se hace correctamente, esto puede producir enfermedades parasitarias. Por esto podría ser enfermedades parasitarias, podría ser que si no lavo bien mis verduras, voy a tener una intoxicación, ya que muchas de las verduras reciben plaguicidas, etcétera. Entonces ya estoy. La promoción a la salud más bien se refiere a acciones que abarcan una serie de padecimientos. Por ejemplo, promoción para la salud para que se laven bien las manos. ¿Sí? ¿Para qué me ayuda que me lave bien las manos? ¿Qué padecimientos puedo evitar? ¿Sí me COVID. escuchan? Sí, pues, COVID. ¿Qué más? infecciones en los ojos podría ser. Pueden ser infecciones en los No. ojos. ¿Qué más? Infecciones estomacales. Enfermedades diarreicas. O sea, abarca más, su universo de aplicaciones más amplio. Son medidas que nos pueden favorecer para evitar varios problemas de salud, no solamente uno, como en el caso de la vacuna de la polio, pues solamente nos protege para evitar la polio. En el caso de la influenza, solamente para evitar la influenza, y así son más específicos en ese sentido. Ujú. Voy a compartirles esta presentación que voy a compartir ahorita. Está en la antología. Está muy esquemática. Sus compañeros presentaron la información de otra manera. Está bien, no hay problema. Pero esta yo creo que se hace un poquito más entendible. Y vamos a ver la historia natural de la enfermedad, enfatizando que existen dos periodos. Un periodo pre y un periodo patogénico. Antes de la enfermedad y ya cuando se está desarrollando la enfermedad. Entonces, este periodo prepatogénico, ¿a qué corresponde? Como les decía, a que las personas están supuestamente sanas. Y lo se decía su compañera, es una homeostasis entre huésped, medio ambiente, etcétera, etcétera, y los agentes, ¿sí? Esto, así es como podríamos definir el periodo prepatogénico. Sanos, en equilibrio, con su ambiente y con los agentes. El ambiente incluye el agente, etcétera, etcétera. Y el periodo patogénico se corresponde al inicio de la enfermedad, aún antes de que se presenten los síntomas, ¿sí? Entonces aquí ya yo, por alguna circunstancia en este periodo patogénico, hice alguna situación X que hizo que perdiera el equilibrio con el medio ambiente y el agente. Como consecuencia, voy a pasar de este periodo prepatogénico al periodo patogénico, ¿sí? Entonces, sano, puede ser que me enferme, puede ser que no, lo vamos a ver un poquito más adelante,
Y entonces aquí vemos en el periodo prepatogénico que hay, es una interrelación del agente. Estos son los agentes. ¿Cuáles son los agentes? ¿Qué es un agente? La definición dice que es cualquier circunstancia que solas o en combinación puedan causar un daño en el huésped y que pueden ser de diferentes tipos: biológicos, bacterias, virus, protozoarios, hongos, etcétera. Pueden ser físicos, calor. Ahora en el norte, pues el frío es lo que está flagelando a la gente. Geográficos, en base a las condiciones climáticas que existen en cada una de las relaciones, ¿cómo se llama? Regiones geográficas. Desastres, temblores, inundaciones, etcétera. Radiaciones, ahora que fue la situación de esto que se dio en Rusia, etcétera. Ruido, daños por objetos, etcétera. Y químicos son las sustancias que decían sus compañeros, gente que tiene que trabajar en algunos laboratorios, pues tiene que usar mascarillas muy específicas para protección, toxinas, venenos y gases. Entonces queda claro, el agente es cualquier circunstancia que sola o combinada puede causar daño en el huésped. Y son estos tres: biológicos, físicos y químicos. ¿Sí? Y todo esto es definiendo el periodo prepatogénico. El huésped, ¿quién es el huésped? Es el destinatario de la enfermedad, pero también podría ser la causa de ella. ¿Cómo explicaríamos esto? Olvera, Lía, Maday, tampoco, que es la que tiene problemas, ¿verdad? Bueno. Sí, ella es la que tiene problemas con su internet, doctor. Oh, ya. Alondra Fernanda, ¿por qué dirá que el destinatario es el huésped? El del huésped es el destinatario de la enfermedad, pero también podría ser la causa de ella. Pues podría ser por si no tiene cuidados para prevenir dicha enfermedad. Uh-huh. ¿Qué pasa? Se enferma y contagia, ¿verdad? Lo que está pasando con el COVID. Si no nos protegemos y protegemos a nuestros contactos cercanos, familiares de trabajo, etcétera, etcétera, pues también vamos a ser una fuente de infección. Además de ser los que recibimos los virus o las bacterias que otras gentes eliminan cuando están enfermos. El huésped al final es un conjunto complejo de sistemas. Y bueno, pues lo que habíamos dicho, ¿no? El individuo no solamente es el aspecto biológico, sino es, además de el aspecto cognitivo, emocional, social, conductual, e incluso la relación con los grupos y las comunidades. Ese es el huésped, nosotros. En el caso de que estamos estudiando la historia natural de la enfermedad en el ser humano. Uh-huh. Y una vez que tenemos la definición de agente, huésped y ambiente, ahora vamos con el ambiente. El ambiente, ¿a qué nos referimos? Pues todos aquellos escenarios en donde nos desarrollamos, ya sea en el plano interpersonal, como son pareja, familia y grupos cercanos de amigos y vecinos. En el social económico, incluye estructuras sociales de la comunidad, así como pues el desarrollo económico y donde trabajamos. Y en el plano cultural e ideológico, la estructura de conocimientos y creencias de la comunidad o sociedad, de acuerdo a su cultura e ideología. Y aquí entra mucho la cuestión de la religión. Hay religiones que basan mucho sus condiciones sanitarias o de comportamiento higiénico en base a lo que dicta su religión. Entonces, todo esto que hemos visto ya se interrelaciona en lo que se llama la tríada ecológica y que para que esto no
no pase a un periodo patogénico, pues tiene que estar en equilibrio, mantenerse equilibrado, situación que muchas veces es difícil porque dadas las características en donde se desarrolle o interactúe esta triada, pues habrá factores de riesgo que favorecerán que esa coordinación o ese equilibrio que existe se pierda. ¿Alguna duda sobre esta situación del periodo prepatogénico, agente, huésped y ambiente? ¿No? No. Bueno. ¿Cómo podemos perder? ¿Qué es lo que hace que se pierda el equilibrio entre los tres componentes de la tríada ecológica? Algo que en medicina se llama estímulo. Ante la presencia de un estímulo se pierde el equilibrio natural entre los componentes de la tríada. También es posible evitar la enfermedad mediante cambios adecuados de uno o varios componentes. Para prevenir lesiones y muertes por accidentes de tránsito, ¿qué se hizo? Cambiar el agente. Fabricar automóviles más seguros. Y antes, cuando yo empecé a manejar, pues los autos no tenían bolsas de aire, no estaban diseñados para soportar impactos laterales, por ejemplo. Ahora ya algunas marcas de coches, los más caros, desgraciadamente, pues tienen una serie de medidas de seguridad que, pues, al final su intención es que las personas que sufran un accidente, pues, tengan las mínimas consecuencias como resultado de ese accidente. Aumento de resistencia del huésped. Promover no consumir el alcohol. Y entonces viene otra medida que fue el alcoholímetro. Y bueno, pues al final parece que sí ha dado resultado. Cómo medimos el impacto y el resultado, pues es con la disminución de los accidentes. Y bueno, pues también como consecuencia de esos accidentes es mortalidad por accidentes automovilísticos. ¿Cuál es el medio ambiente que entraría para modificar en este tipo, para resolver esta problemática? Construir carreteras y cruces seguros. Y viene una serie de medidas que vamos a poner las cebras en los cruceros, respetar el carril de bicicletas, motos, etcétera, etcétera. Y una serie de medidas que tienen como finalidad que nuestra vialidad en la ciudad sea más segura y que, bueno, la gente tenga un menor riesgo de sufrir un accidente y las consecuencias que esto conlleva. Separación de la gente y del huésped, cinturones de seguridad, las bolsas de aire, etcétera, etcétera, como les mencionaba antes. E interrupción de la transmisión, pues, ¿qué hacen? Los semáforos, establecer multas ahora que son de cívicas que le llaman, y el reglamento de tránsito. Todo esto es con la finalidad de disminuir los accidentes de tránsito y mantener el equilibrio entre la gente, el huésped y el medio ambiente en esta situación que es de salud pública, es interdisciplinaria porque entran varias instancias para hacer esto y definitivamente la finalidad es prevención, periodo prepatogénico. Pero ¿qué pasa? Que estas medidas se pierden gracias a que alguien hizo coches que no son seguros. Otro manejó en estado de embriaguez y tuvo alta velocidad y chocó y consecuencias X. Las carreteras y los cruces no son seguros, tienen baches, hay obstrucciones, etcétera. La gente
aunque tienen en su mayoría la cultura de usar el cinturón de seguridad, no es el 100%. No todos tienen, los coches tienen bolsas de aire. Y bueno, pues, la señalización generalmente debería reforzarse en aquellos cruceros que, de acuerdo a las estadísticas, tienen mayor incidencia de accidentes. Y pues las multas, está bien que fomenten el civismo, pero si a alguien le afecta una multa, es cuando se tiene como consecuencia el aspecto económico. Y el reglamento de tránsito, excelente que exista. ¿Quién lo conoce de los que manejamos? No creo que todos. Y bueno, pues para manejar no hay examen, que entraría otra de las situaciones. En Estados Unidos, para que les den su licencia para conducir, pues es casi como graduarse de alguna escuela, porque realmente el examen que se hace es a conciencia y tomando como en base que el manejar es una responsabilidad y una responsabilidad muy alta, porque no solamente son consecuencias para la gente que maneja de manera irresponsable, sino que hay afectados que definitivamente, como dicen por ahí, ni la debían ni la temían, ni tuvieron una consecuencia y como resultado, muerte, discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, como verán ustedes, esto es importante conocerlo porque en base a los estímulos que pueden generar la pérdida del equilibrio, yo puedo hacer actividades de prevención que me van a favorecer en cuanto a la disminución de esta problemática y pues como consecuencia pues evitar enfermedades que en este caso serían accidentes y sus consecuencias que generalmente pues son consecuencias de alto impacto porque son con discapacidades que a veces duran toda la vida o las personas fallecen. Entonces, como verán ustedes, esta ejemplificación de este periodo prepatogénico nos lleva primero a definirlo. ¿Cuál es el periodo prepatogénico? ¿Quiénes interactúan en él? ¿Cuántos tipos de agentes hay? ¿Cuáles son las características del huésped? ¿Y cuáles son los escenarios en donde todo agente y huésped coinciden y que como consecuencia, si es que no se respeta la armonía entre ellos en base a un estímulo que provoca que se pierda esa armonía, pues entonces vamos a pasar al periodo patogénico. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? ¿No? ¿Sí están? ¿Sí están, muchachos? Sí, doctor. Sí, No hay doctor, duda. aquí estamos. Profesor, ninguna duda. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Bueno. Vamos a dejar hasta aquí. Ese documento que estoy manejando está en la antología. Sí me gustaría que para la próxima clase, en este repaso que estamos haciendo de la historia natural de la enfermedad, todos lo vieran, todos lo revisaran, para que en la revisión o el repaso que vamos a hacer se haga más dinámico. Y vean ustedes que está muy esquemático. Si hacemos un seguimiento, ya se puede aplicar más adelante para cualquier padecimiento. Y definitivamente, como les decía antes, es un modelo ya muy antiguo, pero para cuestiones de aprendizaje y enseñanza funciona bien. Y si no sabemos la historia natural, cuando menos de los padecimientos más frecuentes en México, pues yo les garantizo que van a tener mucho éxito en su vida profesional porque pues van a saber cómo evitarla
Y una vez que se presenta la enfermedad, pues manejarse en el sentido de hacer un diagnóstico oportuno, que eso es bien importante, y dar un tratamiento adecuado. Y ahora le agregaríamos hacer un seguimiento, pues, exitoso en el sentido de que voy a garantizar que mis pacientes están controlados. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? De mi parte no, doctor. Bueno, lean el documento, está muy esquemático y